Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Una nueva edición que presentamos en esta plataforma de noticias, una cadena de TV Perú y Radio Nacional con más de 60 emisoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy día, amigos, tenemos la grata visita del ingeniero Juan Cheput. Él es congresista electo y además el vocero de la agrupación política Peruanos por el Cambio. Ingeniero, muy buenos días. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Ingeniero, estamos prácticamente en la recta final. Hoy día se anunció que habría una conferencia para anunciar el 100% ya de este proceso del conteo. Sin embargo, nos dicen que faltan siete actas del Brain y por tanto todavía no hay el pronunciamiento final de la OMPE. Pero al final, ¿cómo están recibiendo ustedes este tema de la elección que es muy apretada, por cierto, y que muy raras veces se ha dado en nuestro país? Así es. Es una situación insólita, pero que no quita en nada el mérito que tiene Pedro Pablo Kuczynski de ser el próximo presidente del Perú. Lo que falta es 0,009% para que culmine la totalidad de conteo de los votos por parte de la OMPE, y ya se puede asegurar que Pedro Pablo Kuczynski es el próximo presidente del Perú por los 5 años entre el 2016 y el 2021. Nosotros asumimos este reto con confianza, con tranquilidad, con optimismo, pero también con responsabilidad, pues sabemos que el Perú ha votado también mayoritariamente por Keiko Fujimori, pero confiamos en que esos más de 8 millones de votos que ella tiene, y que obviamente nosotros hemos superado, le sirvan al fujimorismo para entender que en el Perú no queremos pues escenarios de confrontación abierta, que no queremos permanentes pullas, que la campaña política ya terminó y que ha llegado la hora del diálogo y el consenso. Y yo creo que Keiko Fujimori debe dejar de lado los consejos de personas irresponsables que pueden estar a su alrededor, vendiéndole la idea de que es necesario ingresar a un terreno de confrontación. Yo creo que a la hora de la gran política, Keiko Fujimori ha demostrado que ha hecho méritos suficientes en estos 5 años para construir un partido y enfrentar con bastante entusiasmo esta campaña. Ahora llega la hora no solo de la reconciliación, sino de entender que ha llegado el momento de conversar. Así es. En realidad, el pueblo se ha pronunciado el domingo 5 de junio. La diferencia que tienen es de un poco más de 30 o 40 mil votos. ¿Ya? Es decir, la otra parte del Perú está con Keiko Fujimori. Y la parte ganadora, en este caso ustedes, está con PPK. Claro. Está polarizado prácticamente el país. Pero entonces ahora, ¿cuáles son los pasos que va a dar la agrupación vencedora para allanar el camino y encontrarse con su opositor o su opositor? Claro, en primer lugar, Luis, nadie es propietario de los votos. Los votos son una expresión de confianza hacia una determinada persona para que solucione los problemas de la gente. Sea fujimorista o sea de Peruanos por el Cambio, el voto, lo que está esperando el peruano de a pie es que mejore el tema de la economía, la seguridad ciudadana, las posibilidades de mayor empleo, tranquilidad y paz social. Entonces, si los políticos nos ponemos a pelear porque me dijo, que no me dijo, que etcétera, etcétera, en una actitud absolutamente infantil, el Perú se va a inmovilizar y de esa manera no vamos a poder sacar adelante lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? Políticas públicas que favorezcan a la gente para acabar con la delincuencia, mejorar el empleo, conseguir más trabajo para la gente, que las inversiones estén dinámicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de las conversaciones en el Congreso de la República, establecer puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas. ¿Usted es congresista electo? Yo soy congresista electo, efectivamente, y por eso es que yo he decidido quedarme en el Congreso, no asumir ninguna responsabilidad en una cartera ministerial, pues considero que en esta primera etapa es fundamental establecer puentes con las otras agrupaciones. Y para eso es necesario trabajar intensamente, haciéndole ver a la representación nacional que necesitamos unir esfuerzos, pues el Congreso que empieza es uno que tiene una gran responsabilidad histórica, sentar las bases para un país mejor de cara al Bicentenario. Entonces, si sabemos que el Bicentenario está a la vuelta de la esquina y sabemos también que el pueblo peruano está lleno de expectativas, lo que le corresponde a los parlamentarios es trabajar. Y para poder trabajar tenemos que limar asperezas. ¿Y cómo se liman asperezas? Dialogando. Y desde ese punto de vista, en Peruanos por el Cambio,
estamos dispuestos a tender todos los puentes necesarios para conversar con nuestros adversarios. Sin embargo, hay algunas corrientes dentro del fujimorismo que están manifestando que, bueno, la campaña ha sido dura, extrema, y va a ser muy difícil cerrar heridas, cerrar brechas. Bueno, la grandeza de un político está en esa capacidad, ¿no?, de cerrar las heridas. Ahora, yo quisiera recordarle a todos nuestros oyentes y televidentes, ¿cómo empezó esto? Yo recuerdo que cuando fue el debate del Cusco, el debate de los técnicos, la gente le reclamaba a Pedro Pablo que sea más agresivo, que parece que no quiere ser presidente, que no es agresivo, que tiene que ser más confrontacional con Keiko Fujimori. ¿Y por qué les decía esto a la gente? Porque veían que Pedro Pablo, como es un caballero, no atacaba. Entonces, nosotros habíamos optado por una política de jugar limpio, lo que se conoce en el fútbol como fair play. Entonces, no atacábamos y eso era criticado por la mayoría de personas. Cuando fue el debate del Cusco, pasaron dos eventos. El primero, en el diario Perú 21 salieron unas declaraciones de Hernando de Soto, donde decía que PPK era peor que Montesinos, lo cual era una exageración y un ataque frontal contra Pedro Pablo Kuczynski. Y luego en la noche, en una actitud poco noble, el señor José Klimper, que ahora ha desaparecido del mapa, ya no da la cara, seguramente por el problema que tiene con la manipulación del audio y que lo podría comprometer penalmente, el señor José Klimper dijo, aprovechando el último discurso y que no había posibilidad de responderle, que Pedro Pablo Kuczynski era un traidor a la patria y que no merecía ser presidente del Perú. Eso generó de parte de nosotros una respuesta. Entonces, hubo del fujimorismo un ataque inicial que fue respondido. Yo creo que ahí equivocaron su estrategia. Por eso te digo, lamentablemente alrededor de Keiko hay un montón de asesores que la están aconsejando mal y ella debería escuchar más a sus parlamentarios y menos a los asesores, para que de esa manera entienda que la política es madurez y que en todo proceso electoral hay escaladas verbales que pueden llevar a cierto nivel de agresividad, pero una vez acabado, culminado el proceso electoral, lo que corresponde es conversar. Pues ahora se tiene que ver la figura de Estado de Keiko Fujimori. Ahora, usted como congresista electo ha tenido ya algunas conversaciones o algunos acercamientos, no diremos oficialmente, no extraoficiales, por cuanto usted es amigo también de muchos miembros del Congreso de la República. ¿Ha conversado con algunos? Sí, con varios, y no tengo como lo he señalado desde el primer instante, por respeto a ellos no indico quiénes, pero ha habido acercamientos oficiosos más que orgánicos, y en todos ellos encuentro una buena disposición para conversar. Es lo que se conoce coloquialmente como un tanteo inicial, ¿no? Acercamientos que me permiten deducir si hay voluntad de diálogo. Y la verdad es que tengo que señalar que la madurez de mis colegas parlamentarios es alta y por lo tanto sí hay una disposición para conversar sobre la base de puntos comunes que en ambos partidos hay. ¿Pero estamos hablando de congresistas que ya tienen experiencia o son los nuevos que han ingresado? No, congresistas con experiencia, que no se dejan llevar por consejos de asesores emocionales, ¿no?, ni cosa por el estilo. Son gente con mucha experiencia. Ahora bien, en unos instantes vamos a continuar tratando este tema del Congreso de la República. Veamos primero lo que va a corresponder al Ejecutivo. Ya, las preguntas vienen. ¿Cómo será el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski? Integrado solamente por miembros de su agrupación, ¿llamará a independientes o llamará también a la oposición? Hay ya algunas señales que provienen tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de miembros de su plancha, obviamente porque han conversado con Pedro Pablo. Yo soy de los que piensa que la única persona que tiene que establecer cuáles son las características de su propio gabinete es Pedro Pablo Kuczynski, futuro presidente del Perú. Entonces, ¿qué es lo que señaló Pedro Pablo? La primera línea de acción es la conformación de un gabinete de ancha base, para lo cual va a tener que iniciar un ciclo de conversaciones con líderes políticos. ¿Quién encabezará ese ciclo de conversaciones? Pues obviamente tiene que ser Keiko Fujimori, desde el momento que ha obtenido una votación muy alta. De manera posterior, conversaría con los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, y luego ya con líderes políticos de la talla de Verónica Mendoza, que ha aportado mucho, y otras personalidades que también se han manifestado a favor de Pedro Pablo. El objetivo de estas conversaciones es entender que necesitamos ese tipo de diálogos de altísimo nivel para que de esa manera se pueda construir una gobernabilidad en el Congreso. Y yo creo
que en base a lo que ha dicho Keiko Fujimori, de su compromiso con la democracia a través de documentos que inclusive ha firmado, ella no puede derrochar ese capital político de 8,5 millones de votos, convirtiéndose por consejo de sus asesores en una persona discrepante, autoritaria o destructiva. Ella creo que tiene la suficiente madurez y capacidad política como para entender que para conservar esa cantidad de votos que tiene, pues tiene que optar por el camino de la democracia, que ella misma ha mencionado que ha suscrito y que va a emprender. Entonces, yo confío que una vez calmadas las aguas, luego de este proceso electoral, lo que corresponde es un diálogo intenso con el propósito de establecer las bases para la construcción de una gobernabilidad. Usted nos acaba de decir el acercamiento que habrá o la intención de abrir el diálogo por parte de don Pedro Pablo Kuczynski con los líderes, y ha mencionado también a Keiko Fujimori. ¿Habrá disculpas por medio? Es que yo creo que en estos momentos las exigencias de disculpas no tienen sentido porque o se están haciendo a través de los medios de comunicación o a través de algunos tuiteros. No, es que lo decimos teniendo en cuenta que don Pedro Pablo ha tenido y es característica en él la caballerosidad, ¿no? Claro, en todo caso, si hay de por medio algún tipo de exigencia, pues lo analizaremos. Yo en lo personal creo que Pedro Pablo cada vez que ha tenido una expresión un poco fuerte, de inmediato ha salido a lamentarlo, por lo tanto no creo que uno tenga que llegar a extremos como el que has mencionado. Sí creo que de parte del fujimorismo están exagerando porque ellos también han tenido una gran cuota de agresividad hacia nosotros. Te he mencionado 2 casos. Y si uno ve las redes sociales, la forma como insultan los fujimoristas, pues entonces tendrían que pedirnos perdón de manera extrema, ¿no? Pero nosotros sabemos de que en política son válidas las pullas, se llega a escaladas verbales, tenemos ya bastante kilometraje en política. Imagínate tú, pues, a Alan García pidiendo que le pida disculpas Poppy, o a Alejandro Toledo que le pida disculpas el mismo García. Poppy es un caso extremo ya, ¿no? No, pues entonces, no, lo que te estoy diciendo es que, o Donald Trump con Hillary Clinton dice, pídeme disculpas. Esa situación, por eso yo creo de que Keiko está mal asesorada. Y creo que debería escuchar más a sus parlamentarios. Sabemos que ha habido una escalada de violencia verbal muy alta, eso sí lo sabemos, muy fuerte, pero también es cierto que en otros procesos electorales, como el del presidente Ollantumala con Alan García, el de Alejandro Toledo con Alan García, o el del mismo Ollantumala con Keiko Fujimori, también se llegó a este nivel. No olvidemos cómo lo trataba la prensa y cierto sector político al actual presidente Ollantumala en la campaña pasada. Lo insultaban, le decían de asesino para arriba. Entonces, ¿acaso salió el presidente Ollantumala, pidan mis disculpas si no lo negociamos? Entonces, el asunto está en que hay que reconocer que siempre en una campaña política se llega a estos niveles de excesos. Pero también la grandeza del hombre de Estado consiste en señalar, esto ya pasó, hay que voltear la página. Estamos ahora tratando de construir un espacio que nos permita mejorar la condición de vida de los peruanos. Entonces, si vamos a estar como niñitos, mira que tú me dijiste, que yo te dije, bueno, entonces, ¿para qué hacemos política? Entonces, lo que corresponde ahora es un diálogo intenso, mirando hacia el Perú del Bicentenario y construir las bases para legitimar las acciones del próximo gobierno y los consensos necesarios para impulsar políticas públicas en el Congreso. Ahora, hay una cosa así que le llama la atención al ciudadano, y es el hecho de PPK versus Verónica Mendoza. Pero no como enemigos, sino como un acercamiento, porque son extremos, ¿no? Y por lo menos Verónica Mendoza ha manifestado, y a través de su campaña se ha manifestado como una persona extrema, de la extrema izquierda. Entonces, ¿cómo conciliarían? ¿Cómo llegarían a acuerdos y a conversaciones por el Perú? A pesar de los extremos hay vasos comunicantes, ¿no? Y hay intersecciones favorables, por ejemplo en el tema medioambiental. Yo creo que en el caso de Verónica Mendoza y del Frente Amplio tienen un programa de gobierno vinculado al cuidado del medio ambiente que es necesario rescatar. También tienen buenas líneas en lo referente a los programas sociales. Ahora, lo interesante de la izquierda en el Congreso, con esa cantidad de parlamentarios, no va por el lado de que ellos se conviertan en una oposición extrema, por favor, como bien dice, como a veces señala mi colega Marisa Glave o Indira Wilca, ¿no? Que vamos a hacer oposición. Bueno, si quieren ser oposición lo serán, pues, ¿no? Pero yo veo las cosas positivas. Yo creo que esa posición antagónica, opositora, crítica, lo que ellos quieran,
es favorable en un Congreso en el cual por primera vez, luego de muchos años, hay distintas formas de ver el Perú. Hay un bloque fujimorista, hay un bloque de Peruanos por el Cambio, un bloque del Frente Amplio, un bloque de Alianza por el Progreso, con una clara vocación regional, un bloque aprista y un bloque axiopopulista. Entonces, como consecuencia de la discusión de esas distintas formas de ver el país, van a salir resultados más favorables. En algunos casos se tendrá que ceder y en otros casos se tendrá que convencer, pero como consecuencia de la discrepancia puede salir una resultante que sea favorable al país. Antes había un Congreso con un pensamiento único, todos pensaban igual. Hoy en día, la posición de izquierda que puede tener un punto de vista discrepante en el modelo económico puede llevar a que se haga algún tipo de cesión o consideración, no lo sé, o de repente profundizar en alguna reforma social o en algún programa que beneficie a situaciones de poblaciones vulnerables. Entonces, la presencia de este tipo de bloques es la que va a enriquecer la polémica política y como resultado va a generar mejores decisiones en el Congreso de la República, mejores proyectos de ley. ¿No estaría lejos entonces la participación de Verónica Mendoza, por ejemplo, con alguno de sus representantes en el gabinete? Bueno, yo creo que hay personas interesantes en el Frente Amplio. Podría mencionar a Pedro Frank, que es un destacado economista, especialista en materia social y que ya trabajó con Alejandro Toledo al frente de Foncodes y también ha trabajado en el actual gobierno al frente de la Seguridad Social. Es una persona con amplia experiencia. Yo creo que él sería valioso en cualquier esquema de trabajo, pero en todo caso la presencia de personas interesantes en el próximo gabinete es potestad única y exclusivamente del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Yo no me atrevería a mencionar nombres en específico. Correcto. Ahora, sí, lo que le atañe a usted es el Congreso de la República. ¿Cuáles son las comisiones que ustedes ven, ¿no? Posibilidad de presidirlas? Y tenemos muchísimas comisiones. Esa va a ser la primera gran batalla, ¿no? Yo no quisiera que pasara lo que Henry Pease denominaba las comisiones chauchilla, ¿no? Obviamente, si no se da esta imposición que decía ayer Pedro Espadaro, que somos dueños del Congreso, posición totalmente equivocada, y empezamos a negociar el reparto de las comisiones en el mejor sentido de la palabra, utilizando la palabra de reparto, yo creo que se podría luchar por aquellas comisiones que estén de la mano con las necesidades del Ejecutivo. Por ejemplo, economía, presupuesto, son importantísimas para el Poder Ejecutivo. Fiscalización. Fiscalización, yo creo que sí hay consenso en que tiene que estar en manos de la oposición. Yo creo que el fujimorismo, por ejemplo, decía que si ellos ganaban, fiscalización iba a estar en manos de la oposición. Yo creo que el fujimorismo ahora, como es el partido perdedor, va a reclamar la presidencia de esa comisión. Y bien harían, pues nosotros necesitamos fiscalizadores. Por otro lado, creo yo que sí el Ejecutivo va a plantear posición en relación a algunas comisiones que necesitamos para que de esa manera haya cierta dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Estas? Yo creo que necesariamente tendríamos que ver cómo discutimos economía, presupuesto, ¿no? Pero como te digo, eso es algo que se verá todavía en agosto y que indiscutiblemente va a exigir mucho esfuerzo de todas las partes. ¿Y Constitución? Constitución es clave. A mí me interesaría en lo personal estar en Constitución porque es la madre... Estamos hablando de reformas que hay que hacer. Claro, es la comisión que va a tener que encabezar una gran cantidad de reformas fundamentales para el país, como por ejemplo la gran reforma política y electoral que necesitamos. El Perú no puede continuar con este formato que ha demostrado gran perversidad en relación al destino del voto. Y te doy un solo ejemplo. En el caso de Cajamarca, no puede ser que Gregorio Santos obtenga el 40% de la votación y no tenga ni un congresista. Eso me parece injusto o exagerado. Keiko Fujimori obtiene 26% de los votos en la primera vuelta y obtiene 73 congresistas. Eso está mal. Absoluta, pero eso está mal. Con 26% tiene 73. Hay algunos que dicen 33, 34. Bueno, esos son los votos válidos, pues, ¿no? Pero con votos nulos, blancos y viciados, 26%. Y con 26% tiene 73 parlamentarios. ¿Eso qué demuestra? Que el formato político está mal. Entonces,
No solamente en el plano electoral, sino el del financiamiento de partidos. El tema que tiene que Ese ver... es un tema sumamente importante. Claro, para que los partidos no sean rehenes de los poderes económicos. El otro tema es el de el voto preferencial. Tiene que fortalecerse la democracia interna para que de esa manera podamos tener una lista más representativa y no una lista en la cual uno se acuchille contra su hermano, ¿no? Y por otro lado, tenemos que ver, y eso también es una posición personal que no se ha discutido todavía, el retorno a la bicameralidad. Yo creo que el Senado es una cámara que construye prestigio. El solo hecho de anteponer a un apellido la palabra senador, ¿no?, es un estímulo para atraer gente de primer nivel al Congreso, y eso está demostrado en una gran cantidad de estudios. Yo creo que retomar el sentido de la Cámara de Senadores es importantísimo, pues contribuiría a mejorar el prestigio de la política. Bueno, eso significa ya una modificación de la Constitución. Ah, bueno, en varios puntos, ¿ah? Mira, yo tengo varias posturas en relación a lo que es la Constitución, a lo que es la reforma política y a las modificaciones constitucionales que tiene que haber. Por ejemplo, hay colegas que plantean la renovación por tercios del Parlamento. Efectivamente, ¿no? se habla mucho de eso. Se habla mucho y lo he escuchado a varios. Bueno, yo les recordaría que ya en la Constitución de 1867, primero hubo renovación por mitades y luego renovación por tercios. Y fue la Constitución que más duró hasta el año 1933. Hasta con el presidente Leguía, 1929. Y a pesar de haber durado mucho, ese periodo entre 1867 y 1929, 30, 31, 32 y 33 constituyó el periodo más violento en la historia del Perú, con guerras civiles, enfrentamientos, asesinatos de presidentes, etcétera, etcétera. Con renovación con tercios y con renovación por mitades de la Cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los parlamentarios, como bien dice Basadre, estaban en competencia todo el año. Entonces, yo creo que soluciones mágicas no hay. Tiene que haber una discusión intensa y más bien creo en que es necesaria la reelección de los parlamentarios, pero acortar el periodo. En estos momentos hay planteamientos negativos desde mi punto de vista que dicen un parlamentario no se tiene que reelegir, ¿no? ¿Y dónde queda la experiencia? Los mejores parlamentarios son los reelectos. Los que generan escándalos son los nuevos. Los reelectos son los que llevan la dinámica del Congreso. Entonces, hay que buscar fórmulas alternativas. Por ejemplo, el periodo parlamentario se puede reducir a 4 años. 4 años. Y haber reelección, luego que no coincida con la presidencial. Con la fecha de elección con la presidencial, para que de esa manera haya cierto nivel de independencia y se refleje mejor la geografía política. En fin, todas esas son reformas que se tienen que discutir primero en un ámbito muy especializado y luego reformar en bloque. Porque si se hace por pedacitos, lo único que se genera es mucho mayor caos. Claro, pero este tema, por ejemplo, del panorama electoral tiene que tratarse ya mismo, porque en 2 años más tenemos ya elecciones regionales y locales. Es algo que se tiene que hacer desde el mes de agosto, una vez establecidas las comisiones de inmediato, ¿no? Y si implica una reforma constitucional, necesitamos más de 2 legislaturas. Así es, siempre, ¿no? O la vía del referéndum. Ahora, y 2 primeras legislaturas. Ya. Por lo tanto, se tiene que hacer de inmediato. Inmediato, así es. ¿Están viendo ya ustedes el panorama regional y municipal? Todavía, pero es algo que nos atrae mucho, pues sabemos que en el 2018 ya hay elecciones y queremos que Peruanos por el Cambio se constituya en una real fuerza política consolidada a nivel nacional, y es algo que definitivamente no vamos a descuidar. El tema que seguramente, y lo ha hablado don Pedro Pablo Kuczynski, es el tema de la fiscalización, el control, eliminar la corrupción. Es un tema que preocupa a todos los ciudadanos por el altísimo costo que le está trayendo al erario nacional también. Son 30.000 millones de soles al año que se van en corrupción, es una cantidad monstruosa. Monstruosa, efectivamente, y si tuviéramos ese dinero para hacer tantas cosas. Por supuesto. Entonces, ayer se ha elegido ya al Contralor General de la República. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como político, particularmente usted, sobre esta elección que se ha hecho con ciertos golpes en el Congreso de la República? Bueno, no es algo que se haya discutido todavía en la Comisión Política de Peruanos por el Cambio. Hablo nuevamente a título personal. Yo creo que el presidente ha debido mandar una terna, el presidente Ollanta ha mandado a una persona. Ahora, lo rescatable del doctor Alarcón es que es una persona que tiene trayectoria técnica en la Contraloría, y en lo que también estoy de acuerdo en que es importante que se haya elegido en el actual Congreso y no en el próximo, que tiene amplia mayoría fujimorista. Entonces, sea cual sea el funcionario elegido, el Congreso tiene la potestad de
o acusarlo constitucionalmente y defenestrarlo, o ponerlo en orden si es que se quiere desviar. Así que no hay que rasgarse tanto las vestiduras, como han hecho ayer los amigos fujimoristas y apristas. Yo creo que más bien hay que mantener cierta calma ante la elección de este técnico. Ahora, ¿cuál es el error del presidente? Si se puede llamar error al señor presidente, al acto. Es no haber enviado una terna para que se discuta. Pero seguramente por la premura de los tiempos, pues la legislatura acaba el 15 de junio, era importante mandar a una sola persona para que no haya mayor discusión. Ahora, el otro tema es si ya ustedes están definiendo estas comisiones de transferencia. Ya escuchamos que doña Mercedes Arauz iba a presidir todas estas comisiones. Así es, el día de ayer Mercedes Arauz, con un carácter previsor, ha señalado que ya se está instalando una suerte de comisión de transferencia. Todavía falta ver quiénes son los miembros que van a encabezar los otros sectores. Lo bueno de Peruanos por el Cambio es que hay un capital humano interesante, hay gente con bastante experiencia en el sector público y privado, y yo creo que la misma experiencia de Mercedes Arauz como ministra de Estado va a permitir que este proceso sea dinámico. No olvidemos que, a diferencia de otros años, la presidencia del Consejo de Ministros ya emitió una directiva sobre cómo debe ser la transferencia. Antes este era un proceso un poco llevado por la presión política, porque muchas veces, sabiendo que se iba a entregar el gobierno, las entidades del Estado empezaban a gastar su presupuesto de manera enloquecida, ¿no? Hay que gastar todo antes de irnos. Entonces, ahora ya no es así. Ahora ya hay una directiva. El presidente del Consejo de Ministros se encarga desde el Poder Ejecutivo de entregar las responsabilidades al nuevo gobierno. Es un proceso mucho más ordenado y me parece muy bien que Mercedes Arauz esté ya encabezando la conformación de los equipos. ¿Cuándo se oficializará esto? Apenas se oficialice primero el resultado que da como ganadora Pedro Pablo Kuczynski. Claro, según la ley, antes no podemos hacerlo. Claro, o sea, la OMP debe pronunciarse el día de hoy porque... Y luego el jurado. 7, ¿no? No olvidemos que la OMP dice, acabó el conteo, y luego el jurado dice, este es el presidente. Una vez que el jurado se manifieste, de inmediato nosotros podríamos establecer contacto con los señores ministros, encabezados por el ministro Pedro Cateriano, y empezar el proceso de transferencia. Como un tema de declaración, ayer escuchábamos la opinión aquí en este mismo estudio del periodista César Campos, y él nos contaba que dentro de la misma agrupación de Peruanos por el Cambio no todo era color de rosa, que había ciertas rivalidades entre cada uno de ustedes, teniendo en cuenta también que muchos de ustedes han tenido ya cargos públicos, ¿no? Claro, lo que sucede como en toda agrupación política democrática es que hay diversas tendencias, ¿no? Y obviamente hay distintas formas de ver los objetivos nacionales, pero una vez que nos ponemos de acuerdo hay un alineamiento. De repente César está viendo su experiencia en el APRA, donde se pelean a veces como pulpos, ¿no? Entonces nosotros estamos tranquilos, hemos ganado las elecciones, hay distintas formas de pensar, pero al final conciliamos, ¿no? Y no creo que haya mayor gravedad en esas discrepancias que siempre hay en todo partido democrático. Todo bajo control, entonces. Así es, todo está bajo control. Ahora, el tema que mucho le preocupa al actual presidente de la República, el tema de los programas sociales. Sabemos lo que eso representa, hay algunos que han manifestado, las dos corrientes que han estado participando en estas justas electorales que van a mantener. Llámese, por ejemplo, el tema de las becas, ¿ya? El tema de pensión 65, en fin. ¿Cuál va a ser la política más o menos que ustedes van a seguir? Por cuanto también se ha dicho, por otro lado, que son cuantiosos los montos que se necesita para llevar adelante todos esos programas. Así es, pero necesarios, ¿no? Y yo sí le doy la razón al presidente Ollantúmala en el sentido de que es importante preservar esta ayuda social a sectores que están en situación de pobreza o vulnerables. Tengo que reconocer públicamente que Pensión 65 y Beca 18 son muy bien recibidos por la población y van a continuar. Nosotros lo que vamos a hacer es mejorar la gestión de estos programas para que de esa manera puedan llegar a más gente. ¿Ninguno se elimina? Yo creo que ninguno se va a eliminar, lo que se va a hacer es mejorarlos aún más para que de esa manera exista un mejor servicio y mejorar los indicadores. Yo creo que si bien es cierto
esta ha sido una buena iniciativa del gobierno del presidente Humala. También es cierto que no ha habido indicadores que nos permitan ver si se están cumpliendo los objetivos. Esos indicadores permiten determinar si hay algún desvío y si se está cumpliendo con generar algún tipo de mejora. Entonces, los indicadores son básicos para poder estipular si los programas sociales están marchando bien o Y no. hacer los ajustes necesarios. Por supuesto. Muy bien. Queremos agradecer, amigos, la presencia del ingeniero Juan Cheput, solamente creo horas antes de que haya un pronunciamiento oficial respecto al resultado de estas justas electorales por parte de la OMPE. El ingeniero Juan Cheput es congresista electo y es vocero de la agrupación política Peruanos por el Cambio, y le damos las gracias por su presencia aquí en esta secuencia. Muchas gracias, Luis. Ha sido una excelente entrevista. Gracias. Muchas gracias. Amigos de todo el Perú, muchas gracias por vuestra cordial atención. TV Perú, Radio Nacional. El día de mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Gracias. Buenos días.